Hola, pues bienvenidos a esta plática. Esto va a ser una integración de lo que es pues, el balance del sodio y el agua, y esto lo voy a hacer con una pequeña secuencia. Cabe aclarar que, como pues mencionó el Borón, hay 4 efectores principales. Todo esto sucede al paralelo. Hay cosas que son a corto plazo y hay cosas que son a largo plazo, y pues aquí vamos a intentar como que relacionar cada uno de esos eventos. Entonces, nuestro primer evento es una disminución del volumen circulante efectivo, como ustedes ya vieron seguramente en clases. Esta pues es la fracción del líquido extracelular que está pues en el sistema arterial, efectivamente profundiendo los tejidos. Entonces, esto nos va a llevar a una disminución de la presión arterial sistémica. Y esto por consecuencia va a llevar a una menor distensión de los vasoreceptores de alta presión. Recordando los vasoreceptores de alta presión, pues tenemos el seno carotídeo, el arco aórtico y en lo que es la arteria aferente renal, pues en el aparato yuxtaglomerular. Y pues bueno, aquí nos va a llevar a una menor descarga del núcleo del tracto solitario que se encuentra en el tronco encefálico. Esto pues lleva a dos eventos que van de la mano. El primero sería una menor inhibición del área vasomotora, o sea, esto quiere decir que esta área vasomotora va a estar estimulada y esto nos va a llevar a un aumento de las descargas de neuronas adrenérgicas. Por lo tanto, una mayor concentración de noradrenalina. Por el otro lado, estamos en la menor número de descargas en el núcleo del tracto solitario y esto va a llevar a una menor estimulación del área cardioinhibidora. Entonces, esto quiere decir que esta área cardioinhibidora va a estar inhibida y por lo tanto menor descargas de neuronas colinérgicas, o sea, menor parasimpático. Entonces, ya partiendo como tal de lo que es la liberación de noradrenalina, tenemos lo que es pues distintos eventos. El primero que vamos a ver es la unión con los receptores alfa-1 de las células musculares lisas, ya sea en riñón, piel y venas, lo que nos va a llevar por vía GQ, o sea, calcio, a una vasoconstricción periférica. Posteriormente, esto pues va a llevar a un aumento de las resistencias periféricas totales. A lo largo de la presentación, pues vamos a ver que hay eventos que tienen un número abajo. Esto quiere decir que todo lo que dirija, por ejemplo, si hay una flecha que tiene un número 1, se va a decir que contribuye a este evento. Entonces, el aumento de las resistencias periféricas totales va a aumentar la presión arterial sistémica. Y por otro evento tenemos los receptores beta 2, igual en las células musculares lisas, ya sea en los vasos del músculo esquelético, cardíaco, en el hígado, suprarrenal, etc. Por vía GS, pues va a haber una vasodilatación útil en lucha de huida. Esto pues asegurando la perfusión de los órganos vitales, asegurando perfusión en general. Y bueno, la unión con los receptores beta 1 en el corazón ya tal cual, esto por vía GS nos va a llevar a un cronotropismo, ionotropismo y dromotropismo positivo. Esto, como ustedes ya lo vieron, significa que el corazón se va a contraer más rápido, o sea, en menos tiempo, se va a contraer con más fuerza y va a aumentar su conductabilidad. Y esto, pues, lógicamente nos lleva a un mayor consumo de oxígeno y a un mayor gasto cardíaco, que contribuye a una mayor presión arterial sistémica. Y bueno, siguiendo en lo que son el aumento de descargas en neuronas adrenérgicas, tenemos que va a haber unión de acetilcolina en los receptores de las células afines en la médula suprarrenal. Entonces, esto significa que va a haber liberación de adrenalina. La adrenalina va a contribuir a estos eventos cardíacos que va a aumentar el volumen minuto de este corazón. Y ya, pues básicamente, pues estos podrían ser los efectos a corto plazo que involucran corazón y vasos. Y ahora ya yéndonos un poquito más a lo que es el riñón, bueno, liberación de noradrenalina. Esto aumenta la resistencia arteriolar eferente. Esto pues con tal de mantener y aumentar la tasa de filtrado glomerular. Y por el otro lado, con su unión a los receptores beta 1 en las células granulares o células yuxtaglomerulares, como ustedes las conozcan, va a llevar pues por vía GS a activación de pKa, y esta pKa va a fosforilar pues a una serie de proteínas. El CRB pues es un factor de transcripción y la unión a CRE pues es básicamente unión a secuencias de ADN. Eso significa que va a haber mayor transcripción de renina y mayor liberación de renina. Entonces, igual como eso es un repaso, vamos a nada más repasar como los principales estímulos que van a condicionar una liberación de renina. Uno de ellos, pues importantemente, sería la disminución
de la reabsorción de sodio en la mácula densa. Lo que nos pudiera condicionar esto es, por ejemplo, ya sea que nuestra tasa de filtrado glomerular disminuyó, o sea, le llega menos sodio, o que hay mayor reabsorción de sodio por el túbulo contorneado proximal, igual le llega menos sodio. Entonces, esto lo va a detectar a través de este NK2CC. Este NK2CC, al disminuir el cloruro de sodio, se va a aumentar la actividad de lo que es la COX-2, esa enzima productora de prostaglandinas, y por lo mismo, por acción paracrina de la prostaglandina, va a actuar en su receptor en la célula yuxtaglomerular, liberando renina. Es importante resaltar aquí que pues el segundo mensajero de importancia aquí es el AMP cíclico y pues contribuye a aumento de prostaglandinas y aumento de renina y su liberación. Entonces la angiotensina 2, bueno, el producto final de, básicamente, bueno, el producto importante de ese sistema renina-angiotensina sería pues la liberación de renina para la conversión a angiotensina. Entonces la angiotensina aquí, como pueden ver, tiene un efecto negativo porque se dice que es un amortiguador de esta liberación de renina, es básicamente como un bucle de retroalimentación. Y pues algo aquí, no sé si lo vieron en clase o si les llama la atención, pero generalmente sabemos que el calcio pues nos sirve para la contracción, para la coagulación y para la liberación de vesículas. Aquí pues al contrario, se dice que es como una paradoja, si aumenta el calcio, disminuye la secreción de renina, y esto se dice que es porque existe se expresa una adelinato ciclasa que es la AC5 que se inhibe en la presencia de calcio. También es importante recordar que cuando se dice que hay una despolarización de esta célula, pues permite la entrada de calcio y se va a inhibir la secreción de renina. Ahora, en el segundo estímulo, pues estimulación simpática, estimulación nerviosa, como ya lo vimos, receptores beta 1 van a actuar pues sobre estos factores de transcripción, sobre estas secuencias de unión ADN y van a pues aumentar la renina básicamente. Y ya el último sería también bastante importante, serían los vasoreceptores, la disminución de la presión en arteriola aferente. Esto pues va a ser percibido por los vasoreceptores locales arteriolares que son de alta presión, y esta menor distensión de esta arteriola pues va a hacer que a menor distensión pues menor entrada de calcio. Entonces va a haber liberación de renina por las células granulares. Esto es importante para lo que es la presión arterial a largo plazo, ya que si tuviéramos, por ejemplo, un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo renal, ya sea por una estenosis de esta arteria renal, provocaría una hipertensión mantenida. Y pues bueno, ya regresando un poquito más, tenemos, bueno, integrando todo más bien, tenemos que nuestra presión arterial pues va a disminuir el flujo sanguíneo renal, obviamente, y esto va a disminuir la presión en la arteriola aferente y por lo tanto una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto, como ya vimos, nos va a llevar a un menor cloruro de sodio intracelular y va a causar que se encoja, así pues viene el alborón o se hiperpolarice la mácula densa, y esto nos va a llevar a una mayor actividad de esas enzimas, la COX-2 y la prostaglandina E2 sintasa, que nos va a llevar a una mayor cantidad de prostaglandinas y por acción paracrina, pues se va a unir mediante su receptor GS-AMP cíclico y liberación de renina. Nos regresamos para acá, pues también como ya vimos en la diapositiva anterior, pues la disminución de la distensión va a provocar menor calcio en las células granulares y pues va a apoyar lo que es la liberación de renina. Igual, para acá, las prostaglandinas pues van a contrarrestar esta vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces la tasa de filtrado glomerular pues va a aumentar. Esto nos va a llevar a una mayor reabsorción de sodio y por lo tanto, como ustedes saben, a donde va el sodio va el agua y mayor reabsorción de agua y con esto una expansión del volumen circulante efectivo. Y esto nos va a llevar a una mayor presión arterial sistémica. Regresando un poquito más al sistema renina-angiotensina, pues va a haber escisión de angiotensinógeno, angiotensina 1, posteriormente angiotensina 2 por la ECA y aumento de angiotensina 2 en el torrente sanguíneo. Entonces, esto simplemente resumiendo con este concepto, el angiotensinógeno pues es producido en hígado y así como se produce se libera, en realidad no hay como que grandes depósitos, y lo que nos va a importar aquí pues sería la renina. Esta renina va a hidrolizar este péptido a este decapéptido inactivo que será la angiotensina 1.
aquí va a actuar lo que es la ECA. La ECA pues sabemos que no es específica nada más para esto, sino que también se encarga de otros péptidos como la bradicininina. Y probablemente en la clase ya se los mencionó el doctor Gustavo, que hay gente que toma IECAS, o sea, inhibidores de esta enzima para la corrección de la presión arterial, y gente sobre todo que toma captopril desarrolla una tos persistente y seca. Entonces, esto se debe porque al inhibir esta enzima, en lugar de degradar lo que es la bradicininina como normalmente lo hace, va a permitir, o sea, como no hay acción de esta enzima, va a permitir que se acumule la bradicininina y se sabe que es un vasodilatador y un broncoconstrictor importante, entonces causando una tos. Y pues en general cambias de otro como enalapril y ya se les quita, eso siempre lo menciona el doctor Gustavo. Y ya regresando a esto, pues esta ECA va a convertir pues esta angiotensina 1 a este octapéptido que es fisiológicamente activo y es el que nos interesa, y nos vamos a concentrar en su acción sobre el receptor AT1. Entonces el receptor AT1 por vía GQ de manera importante va a ser vasoconstrictor, o sea, va a contribuir al aumento de las resistencias periféricas totales, va a aumentar la reabsorción de sodio, ahorita en la secuencia vamos a ver paso por paso por qué, y va a estimular la síntesis de aldosterona, que sería ese sí el paso final, y así como la estimulación de la secreción del ABP, junto con pues el aumento de la ingesta de agua. Ahora, cuando la angiotensina 2 está como elevada por mucho tiempo por el sistema renina-angiotensina, pues se dice que tiene efectos patológicos como lo que sería la hipertrofia cardíaca, junto pues con sus propiedades proliferativas, así como una fibrosis y un remodelamiento cardíaco. Entonces, en realidad es importante pues su efecto patógeno. Y nada más como para mencionar, el AT2 pues hace literalmente todo lo contrario. Y bueno, ya volviendo a la angiotensina 2, se va a unir con los receptores AT1 en las células musculares lisas por vía GQ y va a contribuir a un aumento de las resistencias periféricas totales. Eso también pues va a aumentar la resistencia en aterolar eferente. Se sabe, o sea, en general sí actúa las dos para concentraciones altas y lo que nos importa, su mayor acción es sobre la eferente. Entonces, pues esto contribuye a todo esto, ¿no? Y ahora, unión de receptores AT1 en las células tubulares y va a propiciar una mayor actividad del intercambiador sodio-hidrogeniones en el túbulo proximal, junto con mayor actividad del canal sodio-cloro, que es el dilatiacidas, y el ENaC. Entonces, esto también va a llevar a una mayor expresión del NK2C en la rama ascendente gruesa, y todo esto nos va a llevar a una mayor absorción de sodio, que finalmente nos lleva a un aumento de volumen y aumento de la presión arterial. Y ahora, la unión de los receptores AT1 en las células glomerulares en la corteza suprarrenal, ya estamos entrando a la parte de la aldosterona. Por vía GQ aumenta el calcio intracelular, por lo cual se despolariza esta célula y aumenta también el diacilglicerol. Entonces, esto por medio del aumento de calcio intracelular, y esto pues nos da una fosforilación de enzimas que nos van a llevar a este resultado final, que es la liberación de aldosterona al torrente sanguíneo. Esto pues va a aumentar la actividad de la aldosterona sintasa y la actividad de esta enzima que es de escisión de cadena lateral, que va a aumentar básicamente el sustrato de lo que son las pues hormonas esteroideas. Entonces, esta aldosterona se va a unir a sus receptores mineralocorticoides en las células principales y nos van a llevar a una mayor expresión de la bomba sodio-potasio y mayor expresión de ENaC. Y eso nos va a llevar, obviamente, a una mayor reabsorción de sodio. Esto también, pues la aldosterona va a aumentar la conductancia del potasio de la membrana apical. Esto nos va a llevar a una mayor secreción de potasio y por lo tanto va a establecer un gradiente para la reabsorción del sodio, porque va a disminuir las cargas negativas dentro de la célula principal. Y ahora, la aldosterona, pues esto es igual, repaso rápido. Va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua y aumenta la secreción de potasio e hidrogeniones. Ya aplicándolo un poquito más en una persona que tuviera un hiperaldosteronismo, ya sea por una secreción anormal por un tumor de esta hormona, lo que veríamos sería una hipocalemia, así con sus manifestaciones clínicas de debilidad, de calambre, cefalea, así como por esta pérdida de hidrogeniones renales tendríamos una alcalosis metabólica leve.
Entonces, ya hablando tal cual de la acción de la aldosterona, pues por su receptor mineralocorticoide, pues va a estimular lo que son los canales, los ENaC, así como la bomba sodio-potasio. Entonces va a regular al alza lo que son los ENaC apicales, los canales de potasio apicales, y pues básicamente va a incrementar el número así como su probabilidad de apertura. Entonces eso se resume en que aumenta lo que es la permeabilidad apical al sodio. Y pues bueno, de la aldosterona, entonces ya como correlacionando un poquito más con lo osmolar, tenemos que va a haber despolarización de esos osmoreceptores, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornicol. Estos saben pues que carecen de barrera hematocefálica, entonces son sensibles a los cambios pues osmolares. Esto básicamente va a llevar a una liberación de lo que es la ABP, y a una estimulación de la sed para lo que es asegurar la ingesta de agua libre y aumentando el volumen circulante efectivo. Entonces, ya tal cual a lo que es la ABP, tenemos que va a estimular a la hipófisis para liberar ACTH, y esta ACTH va a estimular a la aldosterona sintasa, por lo tanto contribuyendo a la liberación de aldosterona. Ahora, por los receptores B2, por vía GS, va a tener diversos pues, efectos. Primero, pues aumenta la actividad del NK2CC en la rama ascendente gruesa, contribuyendo a una mayor reabsorción de sodio. Y pues la activación de pKa va a ocasionar un aumento de la síntesis en las acuaporinas 2 y un aumento de la fosforilación de las proteínas encargadas del tráfico vesicular. Ahorita más adelante voy a explicar más de eso. Y pues esto básicamente da a una inserción de las acuaporinas 2 en la membrana apical del conducto colector. Y esto llevando a una mayor reabsorción de agua. Ahora, correlacionando un poquito con la urea, ustedes de seguro ya lo vieron en el tema de la urea, pero esta pKa también va a fosforilar a los transportadores de la urea A1 y A3. Básicamente esto va a resultar en un aumento de la reabsorción de la urea y por lo tanto mayor concentración de urea intersticial. Entonces esta urea va a generar un gradiente osmótico, va a aumentar pues el gradiente para la reabsorción del agua, tanto como en la rama descendente fina como en el conducto colector por estas acuaporinas. Entonces ustedes saben que el agua básicamente en grandes cantidades se absorbe principalmente en lo que es el túbulo proximal y la rama descendente fina, y lo demás desde ahí pues tiene muy baja permeabilidad del agua. Entonces la ABP va a aumentar la permeabilidad del agua haciendo pues la expresión de la acuaporina 2. Y también en el capítulo ponía una secuencia que decía básicamente que un flujo sanguíneo bajo va a disminuir el lavado medular de cloruro de sodio y de urea. Entonces, elevando esto, la urea en el intersticio medular va a aumentar el gradiente para lo que es la reabsorción pasiva de cloruro de sodio por la rama ascendente fina. Y también por los receptores B1 va a generar por vía GQ una vasoconstricción y un aumento de las resistencias periféricas totales. Ahora, la arginina vasopresina. Esta pues sabemos que se sintetiza en lo que son las neuronas magnocelulares, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico, y posteriormente se almacenan en lo que es la neurohipófisis y se liberan. Entonces, su acción mediante el receptor B2 aumenta lo que es la síntesis de las acuaporinas 2 y así como también acelera su exocitosis y desacelera la endocitosis. Entonces, van a estar disponibles más tiempo pues con menor endocitosis, y lo que les mencionaba de la urea, pues mayor transporte de urea y establece este gradiente para la mayor reabsorción del agua. Entonces, el principal estímulo por excelencia de esta ABP va a ser los cambios de la osmolaridad plasmática. En realidad se toma muy poquito porcentaje para que se libere por esa razón, pero también se puede afectar por la hipovolemia, pero sin embargo se necesitaría como una pérdida mayor una pérdida importante de volumen para pues estimularla por esta vía. Y ya pues ahora nos falta nada más uno, que sería el péptido natriurético arterial. Entonces, si disminuye nuestro volumen circulante efectivo, va a disminuir la presión. Bueno, va a disminuir el retorno venoso y va a disminuir esta presión en la aurícula derecha, o sea, su distensión.
Entonces, esto nos va a llevar a una menor descarga de las fibras aferentes vagales al núcleo del tracto solitario, llevando a una mayor liberación de ABP. Y esta menor en la presión de la aurícula derecha significa una menor liberación de este péptido natriurético y por lo tanto una menor natriuresis y una menor diuresis. Ahora, ya a punto y aparte de la secuencia, también integrando un poquito el péptido natriurético auricular, esto pues lo estimula lo que es el aumento de volumen circulante efectivo. Esto aumenta el retorno venoso y aumenta esta distensión auricular, lo que va a estirar estos miocitos y se va a liberar. Entonces, esta pues generalmente se almacena como gránulos tanto en la aurícula como en el ventrículo y según pues se necesita se libera. Entonces, sus funciones es vasodilatador. No nada más pues funciona lo que es el sodio, sino que también pues tiene efectos hemodinámicos. Es vasodilatador, pues actúa en los que son las arteriolas aferentes y eferentes, se aumenta el flujo sanguíneo renal y es lo contrario a lo que les mencionaba. Entonces, básicamente aumenta el lavado medular y disminuye la reabsorción del agua. Y pues aumenta la tasa de filtrado glomerular y no hay pues estímulos para la liberación de renina. Básicamente esto lo hace se podría decir que sobre todo por este receptor, como segundo mensajero importante, pues GMP cíclico. Aumenta la diuresis porque disminuye la secreción de la ABP o la antidiurética. Y la natriuresis es porque inhibe la secreción de aldosterona y pues directamente inhibe el transporte de sodio en el conducto colector. Y pues en forma ya general va a reducir el volumen circulante efectivo y por lo tanto la presión arterial. Entonces es como una defensa contra el exceso de sal y el exceso de volumen o la retención de agua. Y ya, pues eso sería todo de la secuencia. Ya como integrando un poquito más, pues podemos ver aquí cómo se conecta, como la angiotensina 2 sería lo que conecta todo lo que es el manejo del volumen con lo que sería pues la osmolaridad y los osmoreceptores. Y sería todo eso que les mencionaba de los números y cómo pues conducen a ciertos eventos. En realidad, pues esto se lo resumí en esta tablita para que como lo puedan relacionar un poco más. Estos eventos pues se los puse del mismo color que estaban en la secuencia. Y en la parte derecha son los factores que contribuyen. No significa que el primer evento lleve a eso, sino que, por ejemplo, una unión del ABP con su receptor B1 va a inducir una vasoconstricción y va a aumentar las resistencias periféricas totales. Entonces, es nada más para que lo ubiquen bien en la secuencia y lo vean ya después. Y aquí simplemente les puse las tablas de lo que son las cascadas de señalización, por si los querían consultar o si se les olvidaban, para que lo tuvieran aquí a la mano. Y sería todo.